Buenas noches, mis hermanos. Hola, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Igualmente, ¿cómo está? Bien, bien, gusto verle. Dios le bendiga. Igualmente. Bienvenidos los que se conectan, hermana Sandra. Con hartas preguntas. Ándele. Maravilloso, maravilloso. Está muy bien. Preguntas profundas y preguntas no tanto. Sí. Si quiere le hago una pregunta al tiro antes que entren los demás, ¿o no? Cante O nomás, mi hermano Ezequiel, cante nomás. esperamos, usted me dice, si no esperamos un poco. Dele nomás, y no se preocupe. Ya porque igual es como aparte del ramo. Oiga, ¿qué evidencia histórica hay de la resurrección de Cristo? Evidencia histórica. Evidencia histórica de la resurrección de Cristo. Mm, Justamente. Es una muy buena pregunta que se le voy a hacer a un hermano que se llama Josh McDowell, que tiene un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, y uno más sucinto que se llama Más que un carpintero. Ya. El profesor McDowell tiene una cantidad impresionante de citas de autores y de historiadores del tiempo de Cristo. Uno de los ¿Cómo más se renombrados ¿Y es, cómo se escribe para buscarlo? lo pongo Por en fa- el chat, mi hermano, si gusta. Ya, por ¿Ya? favor. Josh, Lo, mm, he- lo he escuchado nombrar. Josh McDowell. Josh McDowell. Ya. Ah, ¿Ya? ya, ya. Mire, hay un video que se trabajó en la década del 80. Yo recuerdo haberlo visto en mi adolescencia junto a mi hermano Daniel, em, donde aparece Josh McDowell. Ya. La película se llama ¿Qué dices, Josh? Es Ya. un video muy antiguo, pero se lo voy a compartir. Está Ya, en YouTube. Se lo voy a compartir también en el chat para que Ya. lo puedan revisar también ahí. Todos tengan acceso a eso. ¿Ya? Y el otro me dijo, más que un carpintero, me dijo el otro libro, oiga. Sí, más que un carpintero. Ya. El libro Evidencia que exige un veredicto. Ya, esos son los dos libros en español muy conocidos del profesor McDowell, entre otros muchos. Entonces, cuando hablamos de evidencialismo, que es una corriente apologética, creo que un gran exponente de eso es el profesor McDowell. Con Ya. él no vamos a descubrir la rueda, él ya investigó harto, ¿ya? Mm, Eso, hermano. Consulta, el libro, usted me nombró Evidencia que existe un veredicto, ese es Sí. de Josh McDowell y el Los otro se dos llama son de McDowell. Son los Ambos. dos mil, ya, 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 vale. Sí. Ok, Sí, ya, sí. Con posterioridad, el profesor McDowell, el hermano McDowell, publicó uno que se llama Nueva Evidencia que exige un veredicto. ya. Pero mire, con esos dos más el video, creo que va a quedar bien ilustrado respecto de estos fundamentos históricos de la resurrección. Así que, Ya. paréntesis aparte, saludo a todos los que se conectaron después. Un gran abrazo, bienvenidos, hermanos Guillermo, Daniel, José Ignacio, Cristian, Moisés, Hugo, Sandra. Bueno, Sandra ya estaba ahí, Ezequiel. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno tenerles aquí nuevamente con nosotros, Ajá. eh, estudiando la escritura del Antiguo Testamento, en particular, la teología. Hermano Ezequiel, no sé si está alguna otra consulta más, algo que sea. No, ¿No? no, yo Perfecto. no. Ya, Ahí, a estudiar lo que usted nos dio nomás. sí. Le Así que sugiero ya. comenzar con Más que un carpintero, que es bien cortito, son 100 páginas, bien de fácil lectura.
Ya, No va a estar más de 3 horas de corrido, o sea, uno no siempre lee 3 horas de corrido, pero entre 3 y 4 horas se termina ese libro. ya. ¿Ya? Bien, mis hermanos, bendiciones para mí compartir con ustedes esta quinta jornada. Ya estamos en tierra derecha. Me como increíble cómo pasa el tiempo. Y contentos con eso, y voy a invitarles, hermanos, a que le pidamos al Señor su bendición, su dirección, que nos dé entendimiento y sabiduría en el tema que hoy nos convoca, que es el estudio del profetismo, en la última parte, que atañe a los atributos de Dios en los profetas. Así que voy a invitar a mi hermano Moisés Luna, si es posible dirigirnos en oración para comenzar, por favor. Sí, sí, claro. Padre eterno, le honramos, le exaltamos, manifestamos, Señor, que usted es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y vamos delante de su presencia para rogar que sea con cada uno de nosotros, que nos permita poder escudriñar su palabra y que su Espíritu Santo nos vaya mostrando, permitiendo comprender, entender muchas cosas, Señor, que cuando vienen todas de una nos cuesta entender, pero usted nos va a ir iluminando. Rogamos su bendición sobre nuestro profesor y sobre todos quienes estamos escuchando. Se lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Moisés. Am, bueno, voy a compartir la pantalla y les comento que estaba enviándoles el mensaje con el material y no tuve cómo adjuntar. Entonces voy a enviarles a través de este chat, mis hermanos, el material que estamos utilizando ahora para que lo tengan a la vista y lo puedan utilizar. Ahí lo tienen. No sé si bueno, está en camino. Y el de Pentateuco para que lo puedan descargar, independiente de que después se lo envíe, pero me pilló el guardar el documento, por eso no se lo mandé al tiro, ¿ya? Eh, Teología del Antiguo Testamento. Sí, muy bien, es este. Y de pasadita les comparto el material de la próxima semana y así nos quedamos con todo el material que vamos a utilizar en estas clases que vienen. Escritos. Teología, Antiguo Testamento, escritos. No, ese sí que no voy a poder mandárselo al tiro. Así que, pero los demás ya están. Pentateuco y Profetas, así que Pentateuco dice teología del Antiguo Testamento, está Pentateuco y eso, así que tendrá que lo puedan revisar. Entonces Profesor, comparto pantalla. Sí, ¿quién dijo profesor? Por ahí. yo, hermano Hugo. Profesor, ¿hasta Hermano cuándo Hugo. el curso? La El fecha final. curso culminaría una semana después de la última clase, por cuanto son 2 meses. Entonces está pensado para, digo de inmediato, que la mente es frágil. Entonces, a ver, si hoy día es la 15, el 29 de marzo es la última clase, por tanto los últimos trabajos han de ser entregados más tardar el 5 de abril, ya, el 5 de abril, que es una semana después de la última parte, ¿ya? Sí, profesor. Ya, mi hermano, que agradece. Ya. Ahora sí, entonces comparto Profetas. Y para recordar, recapitulando nosotros la semana pasada, revisamos una introducción al estudio del profetismo. Les sugerí las lecturas obligatorias, obviamente, y también algunas que van a ayudarnos, ¿no?, en la profundización del estudio de los profetas, como lo es el material del hermano Gerardus Voss, ya fallecido a mediados del siglo XX, y también de Walter Kaiser Jr., quien está muy viejito pero todavía vive. Sin embargo, el que estamos abordando nosotros
es el misterio revelado a Descubriendo a Cristo en el Antiguo Testamento de Edmund Clooney. ¿Ya? Edmund Clooney. Ese material de Clooney es muy bueno por varias razones, porque es muy profundo, a la vez muy sencillo de leer, no es muy... eh, em, no ocupan mucho lenguaje técnico, por ejemplo, que a veces a uno lo desmotiva, tanta palabra hebrea y griega que uno no conoce, entonces para aquellos que no son eruditos en el área de antiguo o nuevo, marea un poco el tener tanta expresión. Así que lo que hace favorable la lectura del hermano Clooney es que es un lenguaje bien sencillo, ¿ya? Y nosotros hablamos sobre lo que significaba el profetismo en el Antiguo Testamento, lo que era el papel de la revelación misma, la inclusión del rol profético o lo inclusivo del rol profético, el contenido y el Señor que vendrá, que se enfoca en una perspectiva escatológica. O sea, el Señor viene, pero el Señor viene desde el pensamiento y desde el relato de los profetas en doble visión. Viene en una primera venida y viene en una segunda venida. Desde el escrito de los profetas también podemos encontrar un relato que versa sobre la segunda venida de Cristo, ¿ya? Bueno, y todos estos temas ya los abordamos la semana pasada hasta que llegamos aquí, que tiene que ver con el contenido de la revelación profética. Yo leí esto la semana pasada para que ustedes tuviesen conocimiento. No obstante, ahora vamos a profundizar breve y sucintamente en cada uno de ellos. ¿Cuáles son los temas de hoy? Las partes del contenido de revelación profética, que serían la naturaleza y los atributos del Señor en los escritos de los profetas, el lazo entre el Señor e Israel. Hay un principio sine qua non en el Antiguo Testamento y muy particularmente en el estudio de los profetas, como lo es el pacto o la teología del pacto, ¿ya? Vamos a abordar la forma en que el pueblo de Israel en el tiempo de los profetas se opone a los principios del Señor, a las ordenanzas del Señor, a los mandamientos del Señor, y por ende rompe ese lazo, rompe ese pacto, demostrado a través del pecado de Israel. Consecuencias son cautiverio, cautiverio tanto del reino del norte como el reino del sur, en la monarquía dividida. Recordemos el 722 con Sennacherib en Asiria y el 586 con Nabucodonosor en Babilonia, en el sur. Por tanto, todo lo que fue glorioso, toda la ostenticidad, toda la majestuosidad de la nación israelita en el tiempo de apogeo, bajo el reinado de David, por ejemplo, el comienzo con Salomón, tiene un fin. Y el fin no se lleva a cabo por causa de el poderío de las naciones extranjeras. No se lleva a cabo por la fuerza de los caldeos, por el poder de los asirios, ni tampoco por la gallardía de los babilonios. El cautiverio y la acción de perecer del pueblo de Israel se lleva a cabo por la desobediencia. Y la desobediencia por causa de la ignorancia de los planes y los propósitos del Señor, de los atributos del Señor, que traen por consecuencia una actitud rebelde y hostil. Esta apertura, por ejemplo, a relacionarse con las divinidades de los dioses del antiguo Oriente Próximo para enlazarse de un punto de vista político que traiga réditos económicos a la nación, es muy común en el tiempo de los reyes de Israel. ¿Ya? Ustedes lo va a ver este nexo que hay entre los gobernantes con las otras naciones, ¿no? Pero no es un compromiso económico solamente, sino que conlleva también un compromiso religioso, ¿ya? Y esta actitud de prostitución, como lo cita el profeta Oseas, es patente en el pueblo, de irse en pos de otros dioses, de rechazar el pacto del Señor. Bueno, lo vamos a ver de manera bien breve, pero lo vamos a ver hoy. Y finalmente, esta escatología profética, que es el juicio que viene contra Israel y la restauración prometida para ese pueblo. Nosotros hoy vemos en perspectiva, toda vez que podemos analizar la escritura de una perspectiva contemporánea en el siglo XXI, teniendo todos los documentos,
Pero pongámonos a pensar por un momento en la vida de los israelitas en el tiempo del reino del norte o del reino del sur. Por un tiempo en el escuchar, en el oír el relato profético de su tiempo. Todas estas advertencias dadas. ¿Qué actitud tomaba Israel? La actitud de Israel era rebeldía. La actitud de Israel era por un momento obediencia, por un momento un volverse al Señor, pero ya al fin y al cabo un desentenderse de esos propósitos del Señor. Entonces, estos son los 4 puntos que vamos a ver hoy. Primero, naturaleza y atributos del Señor. Yo sé que aquellos que aman estudiar teología, en particular teología sistemática, a mí me gusta mucho. Es una pasión también que uno tiene por estudiar las temáticas de la escritura, la teología sistemática. Nos vamos a dar cuenta que dentro de la teontología que aborda el ser de Dios, uno de los principales temas a abordar son los atributos de Dios. En consecuencia siguen las obras de Dios, pero también estudiamos los atributos del Señor. Aquellos que vivimos la confesionalidad reformada, uno de nuestros símbolos de fe, como lo es el Catecismo Menor de Westminster, que se enseña, ¿no?, en nuestras iglesias, es a través de preguntas y respuestas desde la Escritura. Y la pregunta a los hermanos siempre es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Probablemente tenga otros fines, pero el principal fin del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Qué regla nos ha dado Dios para conocerle a Él y gozar de Él para siempre? La Biblia, la santa palabra de Dios. Bueno, siguiendo las preguntas, la número 4 dice, ¿qué es Dios? ¿Ya? O algunas traducciones mejoradas dicen, ¿quién es Dios? Toda vez que es un ser y no una cosa. Una cosa puede preguntarse qué es, pero un ser se pregunta quién es. ¿Quién es Dios? La respuesta que da nuestro símbolo de fe es, Dios es un espíritu. ¿Y en qué nos basamos para decir eso? Juan 4:24, ¿cierto? Jesús lo dijo a la mujer samaritana. Dios es un espíritu, ¿cierto? Con diferentes características, que son 3. Infinito, eterno e inmutable. Infinito que no se limita a un espacio. Eterno que no se limita al tiempo. E inmutable que significa que no cambia. Nuestro Dios es infinito, eterno e inmutable. En todos sus atributos. ¿Cuáles serían sus atributos? Lo que cita la confesión son infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Esto que menciono, que trabajaron los hermanos del siglo XVII con la Confesión de Fe de Westminster, no se le ocurrió a ellos, está en la Escritura, en particular en el estudio de los profetas. Y ahora vamos a ver algunos de esos atributos, como son la idea de que Dios es uno, el monoteísmo, ¿ya? Monoteísmo. Dice Amós 2:4, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4º, no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. ¿Ya? Fíjense la idea que subyace al pensamiento del profeta Amós y los otros de la exclusividad del Dios de Israel para su pueblo. No se trata de creer en un Dios mayor o en un Dios con mayor poder, sino la anulación de cualquier otro tipo de divinidad que se lleve a cabo en el contexto cercano a los vecinos a los cuales se debe adorar. Eso no está permitido para el pueblo de Israel. Por eso hay 2 formas de entender este monoteísmo. Una idea es desde la anulación de esos dioses, o sea, esos dioses no existen. Y segundo, de que si existen, tienen una imposibilidad de ser adorados, una imposibilidad de ser reconocidos. ¿Ya? Esta idea de imposibilidad de ser adorados y reconocidos, pero validando su existencia, es conocida como monoteísmo. ¿Ya? No, perdón, como monolatría. La monolatría dice, hay otros dioses, pero nosotros no los adoramos, solamente adoramos a un dios. ¿Ya? Eso plantea la monolatría,
¿Qué plantea el monoteísmo? El monoteísmo dice no hay otros dioses. Aunque se llamen a otros dioses, pero no existen, son inexistentes. ¿Ya? Entonces, hemos encontrado en la escritura de los profetas declaraciones explícitas en las cuales al menos la divinidad de los dioses paganos es negada. Pero a pesar de eso, como estoy diciendo ahora, no negar a esos dioses la existencia absoluta. Amós llama a los falsos dioses después de los cuales los antiguos judíos andaban en sus mentiras. Isaías tiene un término sarcástico para referirse a ellos como Elohim. Los salmos se refieren como los Elohim, los ídolos. Los dioses de los pueblos, los Elohim de los pueblos, de los Amim, son ídolos, Elohim. Fíjense, las tres palabras que aparecen en el Salmo, si no me equivoco, es el Salmo 96, lo menciona así. Porque los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo en los cielos. Entonces, son invención, son cualquier cosa menos la realidad, ¿no? Entonces lo que hace el trabajo de los profetas es distinguir entre la realidad y la ilusión de los pueblos ensalzando a dioses inexistentes, ¿ya? En Isaías 57:15, aquí está dicho, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita a la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hay una canción muy hermosa que está citando ese texto, y es muy, muy bonita, que uno le sirve para aprender este texto, ¿no? El Señor, el que habita la eternidad, Él hace vivir el espíritu de los humildes y vivifica, o sea, da vida al corazón de los quebrantados. No hay forma de encontrar la verdad o el verdadero sentido de la realidad si no es con un espíritu quebrantado, con un espíritu humilde, como quien se humilla delante del Señor. Bien, dos aspectos de la manifestación divina hacia el hombre aquí. Se distingue lo trascendental y lo condescendiente, en virtud del cual el Señor se inclina y habita con los humildes de sus siervos. Ya, los atributos de Dios pertenecen a la clase de los trascendentales, o los que se conocen como trascendentales, o la trascendencia de Dios, no la inmanencia, sino la trascendencia sería omnipotencia, omnipresencia, eternidad, omnisciencia y santidad. Los omni, por un lado, más eternidad y santidad. Yo sé que ustedes han oído antes que la traducción más común de la palabra Yahvé, o cómo se presenta a Moisés cuando Moisés le pregunta en Éxodo 3, ¿quién es el que libera al pueblo? Es yo soy el que soy, ¿cierto? Así lo traduce la versión castellana Reina Valera. Yo digo, eso está bien. Sin embargo, hay una expresión que podría ser minimizada o anulada si no se conoce en su plenitud. La palabra hebrea, el verbo hebreo hayá, significa ser o estar. Y cuando decimos que Dios es el que es, lisa y llanamente resaltamos o realzamos su área eterna, ¿no? Su ser de temporalidad, que no se limita a origen ni a fin en sus años. Dios es eterno, ¿cierto? Pero a veces anulamos con esa descripción que Dios sea el que está, el omnipresente, el Dios grande en su providencia, el Dios inmanente. Dios no solamente es el que es desde su eternidad, sino que Dios también es el que está desde el pacto. ¿Qué mejor manera de dar realce a esta idea de que Dios sea también el que está? Es que es fiel a sus promesas y fiel a su pacto, que dice, yo soy vuestro Dios, declaró el Señor a través de las palabras de los profetas, ustedes son mi pueblo y yo habito en medio de ustedes. Dios prometiendo habitar en medio de ustedes. ¿Ya? Entonces, de ahí esa palabra Yahvé está vista en su plenitud. Tiempo y espacio. O sea, Dios es el que es, no se limita a tiempo, pero Dios es el que está.
¿no? Aparte de no limitarse espacio, cumple sus promesas, cumple su palabra, es fiel a su pacto. Dios tiene el poder ilimitado, ¿cierto? En el Antiguo Testamento no tiene una palabra para el concepto de omnipotencia, pero Amós, de manera figurativa y descriptiva, logra comunicar divinamente la impresión de lo que consiste. Dice Amós 5, si no me recuerdo mal, el versículo 8. ¿Habrá alguien que lo pueda buscar, por favor? Amós 5, 8, 5, 7 o 5, 8, donde habla de las Pleiades y el Orión. Amén. Amós 5, 5, ¿el 7 o el 8, por favor? En donde hable de el las 8, Pleiades y el 8, por favor. versículo 8 dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Dios declarando quién es a través de la palabra del profeta, el que no se le opone nada, ¿no? El que forma las montañas, el que crea el viento, hace las estrellas y el Orión, él convoca las aguas del mar y las vierte sobre la faz de la tierra. El que tiene todo ese poder es el Dios anunciado por los profetas, ¿ya? También vemos dentro de la naturaleza del Señor, de su poder, esta idea de Adonai Sebaot, o el Señor de los ejércitos, ¿ya? El Señor de los ejércitos. Dice Amós 3:13, oíd testificar contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿ya? Jehová de los ejércitos, si bien es cierto, envuelve una naturaleza bélica, ¿no? Que tiene poder en la batalla, no viene solo a resaltar su poderío militar, sino su soberanía y su omnipotencia. En otras palabras, no hay autoridad que no le sea subordinada. No hay poder que no haya podido ser vencido por el Señor. No hay pensamiento que no pueda ser subyugado ante su poder. Porque a veces nosotros creemos que todos los poderes de Satanás tienen que ver con lo de índole espiritual, emocional, pero hay poderes de Satanás desde el punto de vista intelectual y también racional, ¿no? Y son esos poderes de este mundo que, sin duda, con la obra de Cristo, a través de su Espíritu Santo, pueden ser aplacados con la predicación fiel del Evangelio y con siervos y siervas de Dios que estudian la palabra del Señor seriamente, que se someten al reinado del Señor a través de su Espíritu Santo y que, conociendo la Escritura, conociendo la palabra de verdad, dan razones de su esperanza, como lo dice Pedro. Así que, de alguna forma, el profeta Amós viene a dar esta idea, ¿no? De que el Señor tiene todo el poder a través de decir el Señor es Adonai, como está aquí, Yahvé Sebaot, ¿ya? Creo que la clase antes pasada, o la primera, se lo mencioné, de que esto es lo que está presente en el himno de Lutero llamado Castillo Fuerte. Aquellos que canten ese himno en sus iglesias, es bien interesante que el himno de Lutero dice, justamente en el último párrafo, es decir, la última estrofa, ¿no? De que Dios es Señor de Sabaoth o de Sebaot. Señor de Sabaoth, o sea, el Señor de la batalla. Bien, ¿de qué manera Dios se relaciona con su tiempo y con el espacio? Ya dijimos que Dios es omnipotente, o sea, tiene todo el poder, pero que también es omnipresente, es omnisciente y es eterno. Dios es un espíritu infinito, también eterno. Fíjese lo que dice Isaías 2:3 y Oseas 9:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Lectura acelerada del texto, podríamos decir que Dios habita específicamente en un lugar. Dice Oseas 9:3, no quedarán en la tierra de Jehová,
sino que volverán Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. En otras palabras, el texto profético dice, aunque hayan tenido un lugar específico donde habitaba su presencia, por su desobediencia volverán a comer vianda inmunda. No habitarán en donde Dios les permitía habitar, sino que volverán a la esclavitud, que sería Egipto y Asiria. Así es citado, por causa de su desobediencia. Eso significa, mis hermanos, que Dios no está limitado a un espacio. No es necesariamente Jerusalén el lugar donde Dios habría de habitar su presencia para ser adorado, sino en cualquier lugar donde se invoca su nombre, ¿ya? Yo sé evidentemente que esto puede estar concatenado, ¿no? Pero el Salmo 96, versículo 5, me hace mucho sentido. Versículo 10 me hace mucho sentido en esto, ¿no? Cuando el salmista dice, digan, al pueblo se lo dice, ¿no? Digan o decid, entre las naciones el Señor reina. No dice, díganle a las naciones que vengan a Israel para que les mostremos el reinado del Señor. Sino de que dice expresamente el salmista, digan entre o en medio de, también podría ser esa preposición hebrea, digan entre las naciones, Adonai Malach, el Señor reina. Bien, el conocimiento de Dios, dice Amós 4:13, porque aquí el que forma los montes y crea el viento y enuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. La omnipotencia de Yahvé encuentra expresión en conexión con lo que vimos, que sería omnipresencia, y su habilidad de conocer el futuro, predecir cosas, porque Él está en todas partes, sabe todo lo que ocurre. Él declara al hombre lo que su pensamiento íntimo es, ¿ya? Dice Oseas que las iniquidades de Efraín están atadas juntas, su pecado está almacenado. Cada pecado cometido por el pueblo está en la presencia de Dios, así como el dinero bien guardado en la bolsa no puede ser perdido, así es también con el pecado. No hay asunto, no hay situación que Dios no conozca. Y eso está en el relato de los profetas, ¿no? Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Y ya para ir cerrando respecto al tema de los atributos, uno de los últimos sería la santidad, ¿ya? Es más fácil incluir todo lo que se refiere a la idea de santidad bajo el concepto de separación que comenzando con la noción de pureza. No es una idea de perfección en el sentido de estar sin pecado, lo que subyace a la idea de santidad, sino el de ser un pueblo entre los pueblos. Un pueblo entre los pueblos, apartado, santo para el Señor. No sin error, porque si no tuviese errores, no habría por qué pedir perdón, sino más bien completa y absolutamente prosternado, humillado ante la grandeza y la majestad de Dios. Bien. Eso respecto de los atributos, ¿ya? Ahora, el concepto del pacto. De manera bien introductoria, la semana pasada les comenté a ustedes que cuando la Biblia dice que el pueblo hizo pacto con el Señor, o que los siervos de Dios hicieron pacto con el Señor, literalmente lo que hicieron fue cortar un pacto. Y no porque rompieran el pacto, sino porque la palabra traducida como hacer pacto es cortar, ¿ya? El verbo hebreo karat significa cortar. Y brit significa pacto. Karat brit no significa cortar un pacto, sino que significa hacer un pacto. ¿Y por qué razón? Porque no había forma de hacer pacto si no era partiendo un animal, derramando su sangre y sacrificando un animal inocente, ¿ya? No obstante, de acuerdo con el relato profético, un lazo estrecho y único existe entre el Señor e Israel, puesto que Dios escogió a Israel, Él es su pueblo, se casó con su pueblo, le llama su esposa a su pueblo. Israel es como una viña que cultiva a causa de su fruto.
El término técnico, ya lo comenté recién, es Brit. Esa E casi ni pronunciada del hebreo es como decir Brit, ¿ya? Generalmente traducido como pacto, a pesar de que esta no es la asociación más cercana, ¿ya? Pero la idea de alianza, la idea de compromiso, subyace al concepto del pacto, ¿ya? Al tema del pacto. Hay un autor llamado Owen Palmer Robertson, en casi todos los escritos de él lo van a encontrar como O.P. Robertson. Tiene un libro que se llama El Cristo de los Pactos, ¿ya? El Cristo de los Pactos. No está en español, solo está en inglés y en portugués, ¿ya? O Cristo dos Pactos está en portugués. Y la forma en que él define el pacto es así. El pacto es un compromiso de sangre soberanamente administrado. Reitero, pacto es un compromiso de sangre soberanamente administrado. ¿Qué está detrás de esta idea? Que no hay forma de hacer pacto si no es derramando sangre, que no hay forma de hacer un pacto si no es comprometiendo a las partes, y no hay forma espiritual de hacer un pacto si no es Dios tomando la iniciativa. En otras palabras, no es administrado por el hombre ni por el pueblo, sino por Dios. O sea, Dios divinamente, en su sabiduría, en su autoridad, gobierna, rige ese pacto. Entonces, Él estipula las condiciones. No es el hombre el que le dice, ya, yo voy a cumplir tu propósito, pero tú tienes que hacer esto por mí, ¿no? O tú tienes que hacer esto por el pueblo. No, es Dios el que se compromete a guardar a su pueblo, a guardar a Israel, pero el Señor también compromete a su pueblo Israel a serle obediente a su pacto, ¿ya? ¿Qué pasa con el pecado? Nosotros vemos aquí que las cadenas se rompen, ese hilo delgadito hasta que se corta, uno dice, lo que había sido unido es cortado, y lo que se necesita para esa unión es una reunión, volver a unirse. Los profetas anteriores, ¿se acuerdan ustedes cuáles eran? Los mencioné la semana pasada. Josué, Jueces, Samuel y Reyes, ¿cierto? Predican claramente que el lazo del pacto, del Brit, será suspendido. Él no será. El juicio viene a causa del pecado del pueblo. Él pertenece, como veremos, a la perspectiva escatológica. Dios dice, viene juicio. Una y otra vez los profetas anuncian. En la situación en la que está el pueblo, en la forma en que se comportan delante del Señor, en la forma en cómo viven sus vidas, viene juicio, viene castigo, sin duda. Pero también viene restauración. Dios no solamente viene a dar el merecido del pueblo desobediente, sino que también viene a dar justicia, pero no la del pueblo, sino la de él. ¿Ya? Entonces, es siempre con el pecado concreto de Israel que están preocupados. Sin embargo, ellos correlacionan estrictamente al Señor en el sentido exacto. No hay pecado contra el pueblo necesariamente, sino el pecado siempre es contra Dios. Último y final, dice Oseas 9:15. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Luego dice Oseas 11:8, ya 2 capítulos más tarde. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En otra palabra, ¿qué es lo que viene a decir el Señor? Yo cumplo, aunque tú no cumplas. ¿Quién soy yo? El Dios, el Santo de Israel. Cumplo mis promesas, cumplo mi palabra, no los dejaré solos. ¿Ya? Bien. Isaías tiene una forma bien interesante para referirse a lo escatológico, ¿no?
En Isaías las imágenes del juicio están no menos que en Oseas en sintonía con el tono general y el temperamento del profeta, el carácter, la forma, la personalidad del profeta es demostrada. Su modo de pensar y ver las cosas es absolutamente teocéntrico. Isaías no está centrado en los profetas contemporáneos, ni menos en la forma de quedar bien con el pueblo ni con el rey. Lo que busca Isaías es demostrar de que vendrá juicio por causa de la desobediencia, siempre y cuando, y no vendrá siempre y cuando se vuelvan por completo al Señor. Isaías se complace en describir la era después del juicio como una revelación suprema de la gloria del Señor, y su visión se concentra en el santuario y la ciudad, mientras que la de Amós y Osea, incluso Miqueas, se concentra en la tierra. Bien, hermanos, conclusiones. Sabemos de antemano que la revelación de la Escritura se da de manera progresiva, ¿cierto? Histórica, progresiva, orgánica y adaptable. De esa forma iniciamos nosotros el estudio de la teología bíblica, ¿cierto? La teología bíblica da cuenta de que la revelación tiene 4 características. ¿Cuál es la revelación? Histórica, progresiva, orgánica y adaptable. Y aquí hemos visto que en el relato de los profetas, tanto anteriores como posteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, posteriores Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, hay un hilo conductor. ¿Y cuál es ese hilo conductor? Dios siendo fiel a su pacto, Dios siendo fiel a su palabra, en otras palabras, demostrando la naturaleza y los atributos que Él tiene, que son omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, santidad y también eternidad. Dios no se limita al espacio, como tampoco se limita al tiempo, y eso es evidente en el relato profético. Probablemente hay algunos teólogos eruditos del Antiguo Testamento que vayan a definir palabras más sobresalientes o significativas en el relato. Ya lo he mencionado en otras ocasiones, la idea del pacto, la idea del reino, la idea de la promesa, etcétera, está presente aquí. Pero sin lugar a dudas, cada vez que era advertido el pueblo a obedecer al Señor, era confirmado con la palabra del profeta, ¿ya? Y no pasaba mucho tiempo cuando ellos caían, obviamente, en sus pecados por causa de su desobediencia. ¿En qué esto nos... de qué manera esto que estamos viendo ahora incide, de qué manera eso ahora a nosotros nos conmueve, nos confronta, nos desafía? Quisiera, si alguno quisiera expresar algo, ¿no? En función de las conclusiones del trabajo de los profetas, aquí tiene tiempo para hacerlo. Yo sé que hay varios conectados, pero algo que se quiera decir, que se quiera comentar sobre esto que estamos viendo. Le cedo la palabra. ¿Nadie quiere hablar por ahora? ¿Alguien quiere decir algo? Yo tengo una pregunta, ya que nadie nace. Bien, mi hermano. Sí, ya yéndolo a los atributos que usted estaba mostrando, tengo una pregunta. Existe un atributo de Dios que Dios todo lo sabe, ¿cierto? El Salmo 139 así lo dice. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente. En el Nuevo Testamento, Jesús dice que Él no sabe la hora que el Padre va a venir. ¿Cómo nosotros podemos decir que Jesucristo todo lo sabe si Él dijo que Él no sabe cuándo el Padre va a venir? ¿Qué respuesta podemos dar? Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová, por ejemplo, emplean mucho ese versículo para hablar de una inferioridad de Jesús, por ejemplo, o algunas corrientes que son arrianistas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que Jesús, si sabemos que Jesús es Dios, y una cualidad de que Dios que todo lo sabe, el futuro? ¿Cómo podemos responder en ese versículo, estimado pastor? Si es que sabe, le pregunto, por favor. Gracias, mi hermano.
Muy buena tu pregunta, hermano Ezequiel. Sin duda que hay una aparente contradicción entre la divinidad de Jesús con su omnisciencia. No obstante, no es el único momento ni el único relato que hay en el Nuevo Testamento donde Jesús manifiesta aparentemente una inferioridad en el conocimiento o en los atributos del Padre. Sin embargo, eso se debe entender a la luz del momento en que está viviendo la segunda persona de la Trinidad, que es esta experiencia de hacerse hombre y de estar como uno de nosotros. Y una de las cosas que sobresalen en su ministerio en la tierra es una subordinación completa y absoluta al Padre, y donde manifiesta que toda gloria y honor son del Padre, pero también reconoce de que el Padre y Él son uno. Amén. Por tanto, si es que es así, y el Padre y Él es uno, ¿por qué entonces no dice Él que sabe el día y la hora? Bueno, lo que está sobresaliendo en ese relato es una subordinación al Padre, un reconocimiento que es el Señor el que tiene todo ese conocimiento y toda esa autoridad, y Él también lo sabe, porque lo deja entrever en varios episodios de que sabía quién lo habría de entregar, o de que alguien me recuerda quién es el personaje que lo vio detrás del sicómoro, pero Mm. son evidencias, y cuando Simón o Simeón está pensando y meditando qué es lo que cuando Jesús sabe lo que está pensando Simeón, cuando la mujer, eh, una mujer prostituta, le llora y le lava los pies y le seca los cabellos. Son aparentes contradicciones, porque si dice Jesús que hay algo que no sabe, pero todo eso lo sabe, y el relato lo muestra así, como me calza, ¿no? Y la única forma que tenemos para justificarlo es que evidencia en ese relato una subordinación absoluta y completa de parte del Hijo al Padre, Mm. ¿ya? Pero, pastor, podríamos también complementarlo con lo que dice el apóstol Pablo en la exaltación y humillación de Cristo cuando habla en Filipenses, de que haya en nosotros ese sentir, dice, que hubo en Cristo Jesús, y dice, siendo igual a Dios, dice, pero no lo escatimó como cosa que despoja, y dice como cosa que aferrarse, sino que dice que se despojó. La respuesta también podría ser que Jesús, cuando dijo esos versículos como que él no sabe el día de la hora o que no lo llamen bueno, puede ser también que fue porque Jesús lo dijo en su condición de despojado y no en su condición de Dios. Podríamos decir que en su condición de humanidad, pero no en su condición de divinidad, porque en su divinidad todos lo saben. Pero lo que viene a reconocer es que Él está subordinado al Padre, ¿ya? Está completa y absolutamente subordinado al Padre. Gracias. Sin embargo, ya que nace esta pregunta respecto de cómo respondemos a esas inquietudes del mundo arriano, ¿cierto? Yo pienso que el punto más significativo radica en que para ellos la Escritura no da cuenta de que Jesús sea Dios. Al menos en su Biblia, traducida en el idioma de ellos mismos, no lo tiene, ¿cierto? Pero la Escritura sí da cuenta de que Jesús sea Dios. Ahí está la nueva traducción viviente. Muy bien, El hermano. de Jehová lo tengo, sí, lo tengo acá. Muy Sí. bien, excelente. Em, a ver si nace alguien que se anime, ¿no? A mencionar versículos, probablemente los conozca de memoria, los pueda leer, que Profesor, den, que den cuenta de eso. Hermano profesor, Guillermo, una consulta que me nace cuando ustedes hablan y se refieren al mundo arriano. ¿Arriano, si no me equivoco? sí, son los testigos de Jehová, mi hermano Guillermo. Pero a ellos se les menciona así. Lo que pasa es que son una consecuencia histórica del pensamiento de un teólogo del siglo III de apellido Arrio, quien fue rebatido entre otros concilios como el de Nicea o Trento Nicea, creo. Y Nicea es 325. Nicea, entonces, ¿ve? Sí. Y por ende es expulsado de la iglesia y enviado al norte. Por eso Mm. tiene tanto realce en el mundo árabe, ya, porque es enviado a ese mundo. Y es por eso que más aún que interesante esto, por eso
Por eso se da que en el Islam, por ejemplo, tienen una convicción de que Dios es uno. Y El de que no hay, monoteísmo. sí, pero aparte del monoteísmo, de que no hay Trinidad, sino que hay unicidad de Dios. Ah, claro, claro. ¿Se entiende? Eso. Ahora, texto, versículo, que dé cuenta de que Jesús sea Dios. ¿Quién se anima a exponer, hermano Ezequiel? A ver si te animas. Sí, bueno, versículos cuando Jesucristo, una de las cosas que Jesucristo, cuando él le pregunta, muéstralo al Padre, él le dice a Felipe, lo estás viendo, hace mucho tiempo estoy con ustedes. Jesucristo, cuando él en ciertas ocasiones, él hizo milagros, él permitía que lo adorasen. Y ese es un atributo que tiene solamente Dios, entonces es imposible que Jesucristo no sea Dios, pues entonces por eso, bueno, y en el Nuevo Testamento, el mismo pasaje que acabamos de hablar, pues Filipenses, ya que usted me pregunta qué versículo dice que Jesús es Dios, Filipenses 2:5, 2:6, dice, haya en vosotros ese sentir, dice que hubo un Cristo Jesús, que dice el ser. Él dice que el que no estimó ser igual a Dios, dice, como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Entonces, hay más versículos que hablan de que Jesucristo sí es Dios. Eso. Excelente respuesta, mi hermano, claramente. En mi adolescencia tuve ocasión de invitar a muchos testigos a mi casa a hablar, estaba muy apasionado por la teología, entonces estudiaba mucho respecto de esto. Y créame que aunque le cite eso, ninguno de ellos dice literalmente, porque dicen, siendo en forma, no dice el texto que sea Dios. Y así es la tendencia de los testigos de Jehová, ¿no? Dice siendo en forma, pero no dice necesariamente que sea Dios. O el texto de Juan 1, que es muy común, ¿cierto? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La traducción viviente dice el verbo era un Dios y lo menciona Sí, con minúscula, sí. ¿cierto? Dice, la que lo tienes ahí, hermano Ezequiel, te lo encargaría mucho que pueda leer el versículo 1:14 de Juan. Porque Juan Tengo acá, ya. en la versión Valera dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne y habitó, y eso es claramente una muestra de que es Jesús. ¿Qué dice el Juan versículo 14 de 1, Juan? Juan 1:14, pastor. Sí, por favor. El Evangelio de Juan, ya. El Evangelio de Juan 1:14, lo leo entonces acá. Dice así. Dice, de modo que la palabra vino a ser carne y residió entre nosotros y tuvimos una vista de su gloria, gloria como la que pertenece a un hijo unigénito de parte de un padre y estaba lleno de bondad inmerecida y verdad. Fíjense cómo se hace, cuál es la idea de que se anule esta divinidad de Jesús con una traducción muy alterada, con el objeto de que diga lo que se quiere decir. Aquellos que tengan Reina Valera, yo sé que está citado ahí en el hermano, a ver si me ayuda, que es hermano Hugo, cita Juan 10:30. Si me puede ayudar hermano Hugo a leerlo, por favor, ¿qué dice Juan 10:30? Amén, pastor. Dice, yo y el Padre uno somos. Perfecto, yo y el Padre uno somos. Eso da cuenta de una sintonía, de un mismo espíritu, de que sean uno, ¿cierto? Sin embargo, yo insisto en esto. Yo hago pensar como un abogado del diablo, como qué piensa la otra parte, ¿no? La contraparte, y dice, no, ahí no dice el texto que sea Dios, po. Ahí dice que hay una unidad perfecta, así como yo y la esposa somos un matrimonio, eso no significa que seamos las mismas personas, ellos dicen que no son las mismas personas. Hay un texto en particular, segunda de Pedro, dice hermano Daniel 1:1. ¿Me ayuda hermano Daniel en la lectura, por favor? ¿Qué dice? Segunda de Pedro 1:1. En el nombre del Señor. Amén. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Maravilloso. Confirma una vez más que es Dios, ¿cierto? ¿Qué es lo que es un testigo de Jehová con ese texto?
Dios y aparte el Salvador Jesucristo. A ese nivel. Quiero que por favor me ayuden en la lectura de Romanos 9:5. Aquí está hablando el apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento. Ya que estamos en estudio de Profe, teología del Antiguo. Diga, mi hermano. pero dice Dios pero no es como que lo aparta, po, sino que está siguiendo la letra y dice Dios y Salvador Jesucristo. O sea, no hay así como una separación o una Pero lo hacen. Pero créame que lo hacen, porque ya lo tuve. Le cité Pedro, lo que usted está citando ahora, le cité todo. Y aparte, hermanos, y concluyamos en algo, hay que orar al Señor porque es un asunto espiritual. Sin duda que es un asunto espiritual. El que el Señor le abra los ojos y le ayuda a entender que Cristo mora en los corazones, el Cristo que es Dios mora en los corazones es fundamental. Pero en la negatividad hasta lo más profundo van a estar. Por eso digo, así como les sugiero el video de ¿Qué dices, Josh? Hay otro video que se llama Un testigo a tu puerta. Búsquelo, por favor. Ahí hay otra entretención más. A veces uno se queda viendo videos en Netflix y se entretiene en otras cosas. Vea, Un testigo a tu puerta. También es un video, voy a decir, el pastor nos muestra puros videos de la década del 70, del 80, ¿Está pero en son YouTube? muy buenos. Debe estar en YouTube, lo voy a buscar de todas formas. Ya. Un testigo a tu puerta, ¿ya? Le va a servir mucho. ¿Qué dice Romanos 9:5, versión Reina Valera? Porque hay que aprovechar una cosa, mi hermano. Lo que hacen los testigos de Jehová es permitirle a usted abrir su Biblia en su idioma, en Reina Valera, se lo permiten. Cuando embola la perdiz se la quitan, pero al principio le dejan leerla. ¿Qué dice Romanos 9:5? Amén. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Perfecto. Desde la hermenéutica, desde la interpretación, ¿hay forma de manipular eso? ¿Hay forma de decir, no, a que se refiere al Padre y que después se refiere a Jesús? ¿Tiene cómo? Yo creo que el texto más literal, porque todos los demás textos estamos de acuerdo, enfatizan teológicamente que Jesús sea Dios. Todos, todos. Lo que citó el hermano Daniel, lo que citó Ezequiel, lo que citó Hugo, Guillermo, todos. Estoy de acuerdo con eso. Pero uno literal, ya que hablamos de la literalidad, creo que este es desde la literalidad irrefutable. No hay forma de refutar, ¿cierto? Cristo es Dios bendito por los siglos. Amén. Y entonces nos quedamos con esto. Un testigo a tu puerta, mis hermanos, para que lo puedan ver. Colosenses 1:15, muy bien. ¿Quién citó, hermano Moisés? Muy bien, Colosenses 1:15. Dice, el primogénito de toda creación. No obstante, primogénito no es traducido de la palabra griega primogéneo, sino de la palabra griega protótocos. Primogéneo, solo un segundito, para terminar la idea. Primogénito puede significar primer ser creado. Protótocos significa primero en autoridad. Cuando se quiere enfatizar que tiene todo el poder y toda la autoridad, es atribuido esto al Señor, que era desde el principio. Entonces, desde el comienzo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gracias por el aporte, hermano Moisés, hermano Guillermo. Profesor, y lo que dice Juan 1 desde el 29 al 34, el 34 termina y dice, y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Sí, completamente de acuerdo. Todo eso viene a enfatizar la idea de la divinidad de Jesús. No sé si logran distinguir lo que dice Juan, lo que dice Pedro, lo que dice Pablo, respecto de la divinidad de Jesús desde su enfoque teológico. Eso está perfecto. Sin embargo, ya que estamos respondiendo a la pregunta, hermano Ezequiel, respecto de lo que dicen los testigos de Jehová, cuando usted tenga la oportunidad de conversar con ellos, le van a decir,
¿Dónde dice la Biblia literalmente? Porque no hay ninguna forma, bueno, lea Romanos 9:5 en la Biblia Valera, porque se la van a dejar leer, ¿ya? Y cuando le diga, pero lee aquí, pero ¿qué puede refutar a eso? ¿Cómo puede refutar? Otro texto, Apocalipsis 1:8, ¿ya? El Dios Todopoderoso. O sea, hay cosas muy raras que se exponen desde parte de los testigos de Jehová. Por ejemplo, en un proyecto misionero, recuerdo, del año 2008, estamos en 2023, hace 15 años, cuando era muy jovencito, compartí con gente de testigos de Jehová una localidad que se llama Lo Miranda. Esto es cerca de Rancagua. Y en una casa de testigos de Jehová hablamos sobre eso, y él decía que Apocalipsis 1:8 se refería al Dios poderoso, pero no todopoderoso. Porque Jesús es un Dios con minúscula poderoso, en cambio el Padre es el Dios con mayúscula todopoderoso. Y él decía, pero eso no tiene asidero en la Biblia. Si dice Isaías 43:10, que antes de mí, dice el Señor, no fue formado Dios, ni lo habrá después de mí. ¿Cómo calza la idea de que Dios sea con mayúscula y otro Dios con minúscula? En otras palabras, ¿Dios es o no es? Pero no es un Dios con mayor autoridad y mayor poder y otro Dios con menos autoridad y menos poder. ¿Se entiende? Entonces, Apocalipsis 1:8 se refiere a Jesús como un Dios con mayúscula y que es todopoderoso. ¿Ya? No subordinado en poder al Padre. O sea, el mejor ejemplo de humildad es el Señor, ¿no? Que no estima eso como algo, como decía no sé qué, como algo que aferrarse, sino que se humilla. Pero esa humillación es por amor a su pueblo, por amor a sus hijos, a nosotros. Hermano Ezequiel. Pastor, para complementar, mire, yo le comento, se lo digo para creer el Señor, trabajé años atrás con una testigo de Jehová y la verdad es que aprendí harto de ella. De hecho, ella fue la que me pasó esta Biblia y me di el tiempo incluso de leer. Por ejemplo, tengo este libro acá que se llama Que es de ellos que enseña la Biblia, que es de jw.org, que es la página oficial de ellos. Y le comento que encontré unas contradicciones también, que de hecho yo se la mostré a un testigo de Jehová y no me la pudo refutar, que justamente en la que hablamos, porque usted le pregunta a ellos, Juan 1:1, aparece Dios con D minúscula en esta Biblia, y a usted le van a decir lo que usted me acaba de decir, que Jesús es un Dios pequeño, un Dios creado, pero sin embargo en esta misma Biblia, Isaías 9:5, cuando habla de la profecía de Jesús, dice, 9:6, perdón, porque un niño no es nacido, un niño no es dado, dice, y se le llamará, dice, Dios eterno, príncipe de paz, sale Dios con D mayúscula, y lo tengo ahí marcado. O sea, para referirse al nacimiento de Jesús, sale con mayúscula, y en Juan 1:1 sale con minúscula. Entonces se lo mostró un testigo de Jehová y le dije, esto es una contradicción de ustedes, para que también lo pueda ahí usted ahí también Agregar. Sí. Bien, diríamos, bien. Sin embargo, yo diría que se les pasó ese texto porque lo que dicen a derecho de ellos es traducir el Antiguo Testamento con minúsculas, para que les calce con su idea, ¿cierto? Sí, Pero pues. yo creo que se les pudo haber pasado. Hermano, Sí. yo sé que la clase versa sobre el Antiguo Testamento y estamos viendo argumentos que dan cuenta de la autoridad de Jesús, de la divinidad de Dios y los atributos del Señor desde el Antiguo Testamento. Y una experiencia muy puntual es que la iglesia que tengo el honor y la alegría de pastorear se reúne en un ex salón testigo de Jehová. Nosotros, por la gracia del Señor, compramos un salón del reino. La iglesia presbiteriana de Chile compró un salón del reino y es ahí donde nos reunimos nosotros en Maipú. Para la gloria del Señor lo digo. Y lo que son las cosas del Señor, nunca pensé de que pastorearía un salón del reino, pero siendo una iglesia cristiana presbiteriana, para la gloria del Señor. Así que todos los domingos hablamos de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, gloria a Dios por eso. Hermano Profesor, Moisés, sí. sí, cambiando de tema y volviendo al anterior, hablamos acerca del pacto, de ese lazo, pero también se muestra ahí en el rompimiento de ese lazo. Ahora, obviamente que ese rompimiento tiene consecuencias situacionales en el momento histórico que estaban viviendo, pero también escatológica.
Mi pregunta, yo tengo mi punto de vista, pero me gustaría, ¿qué vista tiene usted acerca de ese rompimiento? Eh, hay una discrepancia que siempre se genera acerca de qué pasará con Israel. Si ese rompimiento que se está nombrando, o sea, va a tener consecuencias escatológicas o va a haber un cumplimiento escatológico con ese pueblo en sí, ¿ya? Me gustaría saber cuál es su punto de vista, nada más. Gracias, hermano. Sí, como todo cristiano eh, que estudia el Antiguo y el Nuevo, eh, no hay forma de leer el Antiguo sin el Nuevo. No hay forma de entender el pueblo de Dios del Antiguo sin la idea de iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, y más osadamente el Israel espiritual de Dios, como dice Romanos, desde el Nuevo Testamento. Y hay un principio fundamental y que tiene que ver con que esa nación israelita que se va cautiva a Siria no vuelve nunca pura, vuelven como samaritanos, vuelven como un pueblo mezclado. No hay judíos puros en Samaria. Y si uno lee la historia de Israel, se dará cuenta de que no hay ningún judío puro de Judá con posterioridad, porque aunque vuelven del cautiverio de Babilonia, salvaguardando su fe a través de la enseñanza de la ley en la sinagoga en Babilonia, con posterioridad ese pueblo es dispersado. O sea, hay distintas naciones, viven en distintas naciones, tienen distintas lenguas, se mezclan con naciones paganas, pese a que puedan guardar su fe, pese a que puedan de alguna manera guardar su esperanza y su religión, nunca lo hacen de manera completa. Entonces, esta idea de restauración idealista de que el Israel del Maguen David, que el Israel de sangre va a ser restaurado, es completamente anulado, primero por principio histórico y segundo por principio teológico. O sea, yo leo la carta de Pablo a los romanos y me doy cuenta de que claramente el Israel de Dios es ese Israel espiritual llamado iglesia en el Nuevo Testamento, que incluye tanto a judíos como a no judíos, a judíos como a gentiles. Ese es el pueblo que ha de ser restaurado. Esa es la nación del Señor, que es de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que ha de ser restaurada en su relación con Él. Lo que nosotros encontramos en la experiencia del pueblo de Israel, relatada por los profetas y también por los libros de historia del Antiguo Testamento, es evidencias muy puntuales de cómo es la relación de ese pueblo con Dios. Pero eso no significa en ninguna manera que Dios vaya a anular o hacer un pueblo paralelo, ¿no? Está el pueblo de Dios y el pueblo exclusivo dentro del pueblo. O el pueblo clase A y el pueblo clase B, ¿no? Oh, yo no soy judío de sangre, así que soy clase A, clase B nomás. No, tenemos los mismos beneficios, los mismos derechos, somos el Israel del Señor, ¿ya? Eso es lo que yo leo desde el Nuevo Testamento y no tengo otra visión sobre eso. Bien, ¿alguna otra consulta o comentario que hacer, mis hermanos? ¿No? Bueno, les adelanto que la próxima semana ya entramos al estudio de los escritos, literatura poética, algo de literatura sapiencial. Vamos a ver algo de literatura histórica y también profética en los escritos, pero el foco va a estar puesto en el análisis de los salmos y de algunos salmos, ¿ya? Las próximas 2 clases van a analizar la teología de los escritos y en particular la teología de los salmos. Así que le animo en la lectura, le animo en los estudios, a aquellos que les gustan los estudios de los salmos, ¿ya?
le gusta estudiar los salmos, hay un material preparado por el profesor Samuel Pagán, muy bueno, que se llama Comentario de los Salmos. ¿Ya? Yo lo voy a sugerir. El profesor Pagán es un erudito de Antiguo Testamento de primera línea, un experto en idioma hebreo, vive en Belén de Judea, vive en Israel. Tuve la oportunidad de conocer y junto con el pastor Cristian tuvo la amabilidad de escribir una reseña en nuestro libro con el pastor Cristian. Entonces estamos muy agradecidos de él y sugiero yo leer Comentario de los Salmos, ¿ya? Entre otros comentarios más, hay algunos muy interesantes. Hay un trabajo del profesor Rodolfo Blanc de la Iglesia Luterana llamado el libro de los Comentarios de los Salmos. No son todos los salmos analizados, pero ahí está. Y aquellos que aún quisieran profundizar más en esto, yo sé que lo voy a mencionar la próxima semana, pero valga esta aclaración ahora, es el trabajo de erudición del estudio de los salmos de dos grandes eruditos del Antiguo Testamento, como lo son Hermann Gunkel. Hermann Gunkel es un alemán y el otro se llama Luis Alonso Schockel. ¿Ya? Eso desde la erudición académica. Desde la esfera pastoral, desde la área pastoral, es absolutamente sugerible leer El Tesoro de David de Charles Spurgeon. ¿Ya? Tesoro de David, tanto uno como dos. La editorial CLIE tiene un muy buen material ahí sobre eso. Se llama El Tesoro de David. Y hay un pastor que falleció hace ya 3 años, presbiteriano norteamericano, llamado Eugene Peterson, quien escribió un libro que se llama Orando o la oración a través de los salmos. También les puede guiar mucho. Próxima semana le voy a presentar mucha bibliografía. Mi trabajo de tesis del magíster fue los salmos, específicamente en su foco misional. Entonces, algo de eso vamos a tener el privilegio de estudiar las próximas 2 clases. Hermanos, estamos llegando en la última etapa del curso y estoy muy feliz de compartir con ustedes. He sido desafiado a leer algunas cosas más este tiempo y sin duda espero en el Señor que el Señor le ayude a adquirir mayor conocimiento de su palabra, siendo fieles a Él en todo. ¿Podría subir la diapositiva, por favor? Sí, por supuesto. No obstante, se los compartí en el chat para que los descarguen mientras. Ya. ¿Ya? En el chat está Teología de los Profetas y Teología del Antiguo que está Pentateuco, ¿ya? Así que aquellos que quieran descargar la diapositiva, ahí lo van a encontrar. ¿Ya? En el chat de Zoom, el Zoom tiene un chat y en el chat de Zoom está el de, por ahora, si se lo voy a enviar también de la plataforma, mi hermano. Ah, ya, hay un link ahí, ya. Sí, eso está ahí compartido por mientras para que lo pudieran seguir conmigo. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? ¿No? Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por este tiempo, por la fidelidad del Señor. Voy a pedir al hermano Daniel Osega, si es posible, por favor, dirigirnos en oración para terminar esta jornada, por favor. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hora por esta bendecida clase, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, nos des la gracia para poder recibir todo este material en nuestra mente, en nuestro corazón, y así podamos crecer, Señor, estudiando tu palabra y aprendiendo de ella. Señor, damos gracias por nuestro profesor, bendígalo siempre, bendígalo a él, a su familia, y a todos nosotros en esta noche, bendícenos, Señor, cúbrenos con tu preciosa presencia y que podamos, Señor, descansar y ya para mañana enfrentar un nuevo día. Bendícenos, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que tengan, Dios mediante, una muy linda noche, que descansen, que Dios Buena les clase. bendiga. Buena clase, hermano, Dios les bendiga. Oh, Un buenas placer. noches. Que estén bien, buenas noches, un abrazo a todos, que Buenas descansen. noches a todos. Chao, Buenas chao. noches, Que que estén todos descansen. bien. Chao.